viceministro de Comercio. Adelante, viceministro, lo escuchamos. Bien, muy buenos días a todos para cerrar esta ilustrativa apertura de este evento. Quiero compartir algunas reflexiones desde el punto de vista del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tiene bajo su responsabilidad la coordinación general de las políticas en las áreas mencionadas, particularmente en el tema de comercio exterior y en lo que tiene que ver con el tema que nos ocupa, que es el tema del contrabando. Quiero enviar a todos un cordial saludo de parte del ministro Germán Omaña, quien por motivos de agenda no nos pudo acompañar el día de hoy, pero me ha enviado con el objetivo de transmitir algunas ideas en relación con la importancia de este evento. Quiero agradecer a la ANDI, al doctor Brooks McMaster por la convocatoria, por supuesto al doctor Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, a la directora de la aduana, la doctora Ingrid Díaz, y por supuesto a la doctora Sandra Patricia Hernández, directora de la Policía Fiscal Aduanera. Todos ellos vienen haciendo una labor encomiable en este tema de la lucha por el contrabando. Déjenme empezar señalando que Colombia en América Latina ha sido un país desafortunadamente pionero en temas de contrabando. Contrabando en Colombia, las actividades informales, hace muchos años son parte de las prácticas económicas que hay en el país, casi que en ciertas zonas era o suele ser parte de una cultura de comercio informal, que por supuesto es ilegal. Esa particularidad ha hecho que el contrabando se asiente desafortunadamente en el territorio colombiano, pero haya venido mutando como una actividad que pasó de ser una práctica cultural o una práctica informal o ilegal o una práctica que conducía a una evasión de impuestos a un fenómeno mucho más complejo que involucra actividades de carácter ilícito que ya se han mencionado suficientemente acá. Nosotros desde el punto de vista comercial vimos hacerse patente ese tipo de prácticas cuando, por ejemplo, sostuvimos con Panamá hace muchos años ya una solución de diferencias, particularmente por las exportaciones que recibíamos de Panamá en el sector de textil y confecciones. Ese tema nos tomó bastantes años, sostuvimos ante la Organización Mundial de Comercio una controversia con Panamá durante varios años para descubrir lo que ya se venía haciendo evidente en este fenómeno en Colombia, y era que no solamente era un fenómeno de subfacturación, que no solamente era un fenómeno de contrabando técnico, sino que el fenómeno trascendía más allá e involucraba actividades delictivas, lavado de activos, tráfico de estupefacientes y detrás de todo ello una problemática muy complicada. Difícil ha sido posicionar el tema del tráfico o del comercio ilícito a nivel internacional. El tema, a propósito de la controversia que acabo de mencionar, Colombia lo mencionó en la Organización Mundial de Comercio, pero generalmente, como suele ocurrir, las actividades ilícitas van a un ritmo mucho más rápido que las normativas que los países pueden asumir para contrarrestarlo a nivel nacional e internacional. Y por eso la importancia de ALAC como mecanismo multinacional de cooperación entre los sectores públicos y privados que nos pueda conducir a coordinar las actividades en contra de esta práctica. ¿Y por qué es importante? Porque lo primero que uno tiene que hacer cuando enfrenta un problema es tratar de medir la naturaleza y el tamaño del problema. Y resulta que ya el doctor Brooks McMaster ha señalado el tamaño de la problemática. Unas cifras un poquito más actualizadas muestran que esa comparación
de las exportaciones que envían 37 países a Colombia, los registros oficiales de esos 37 países, comparados con nuestros registros oficiales de importaciones en el año 2021, muestran una discrepancia de casi 6.500 millones de dólares. Buena parte de eso es contrabando y una proporción significativa es el contrabando técnico, es decir, hay dos grandes tipos de contrabando, el que pasa por las fronteras y el que no pasa por las fronteras. Hoy en día hay un consenso en el sentido de que la mayoría de las actividades de contrabando están pasando por las fronteras nacionales a través de la aduana, pero con prácticas ilegales de modificación de documentos, de falsificación en la presentación de los documentos aduaneros, de origen, etcétera, y allí es donde tenemos el principal desafío institucional. Colombia, en el año 2015, conformó la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando. Es una comisión de la cual hacen parte 13 entidades de gobierno, incluyendo, por supuesto, la DIAN, el Ministerio de Hacienda, la Policía Fiscal Aduanera, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, este ministerio y otras entidades relacionadas, por supuesto, con el convencimiento y con el hecho obvio de que era un fenómeno que trascendía las fronteras nacionales. En consecuencia, existe en Colombia esa institucionalidad, existen los mecanismos y en esa organización o en esa comisión hay varias estrategias de lucha para el contrabando, de las cuales yo voy a mencionar las tres que son más importantes desde el punto de vista del comercio exterior. La primera es la necesidad de fortalecer las relaciones y los convenios de cooperación aduanera y las relaciones con otros países. Este tema que acabo de mencionar de la comparación de las cifras, solo es posible hacerlo de manera más precisa y específica cuando hay cooperación entre las aduanas. Cuando las aduanas dicen, yo te voy a enviar mi información detallada a nivel de partida, subpartida por producto, exportaciones FOB, y yo le proveo esa misma información, es el mecanismo idóneo para establecer y hacer los análisis de riesgo que contribuyan a combatir el fenómeno, para saber de qué tamaño es el problema que estamos enfrentando. Colombia hemos venido negociando acuerdos comerciales, tenemos 17 acuerdos comerciales, todos ellos tienen un capítulo de facilitación de comercio y la mayoría de ellos están acompañados con acuerdos de cooperación aduanera que nos han servido mucho en el caso de Panamá, también en el caso de Ecuador y que queremos y deseamos extender a otros países. Pero es esa asociación con otros países de la región el que permite que se lleve a un análisis muchísimo más detallado y específico de esa información. En segundo término, en lo que tiene que ver a nuestro ministerio, tenemos facultades para tomar medidas en caso de que se presenten prácticas ilegales de comercio. Tenemos un comité de prácticas desleales de comercio en el cual nos la pasamos estudiando las solicitudes del sector privado de medidas para contrarrestar, por ejemplo, el dumping, la subfacturación y otro tipo de prácticas que nos permitan analizar los casos y tomar las medidas que corresponden. También el manejo arancelario y toda la temática de la desagregación, de la apertura de nuevas subpartidas del manejo arancelario permite especificar y definir las descriptivas que le ayudan a la DIAN justamente a contrarrestar las prácticas desleales en frontera. Esos instrumentos son muy importantes y hacen parte de ese acervo institucional que nos permite contrarrestar las prácticas desleales de comercio. Un tema muy importante que está a la orden del día y es el tema del comercio electrónico. El comercio electrónico es una gran oportunidad, como ya se sabe, de incrementar el comercio global, pero a su vez representa también un gran desafío para efectos del control de las prácticas ilegales o informales de comercio, que también se puede mezclar con todo este tema del contrabando. Hoy en día
a nivel internacional y también nacional, la normativa no reglamenta, por ejemplo, el tema de las criptomonedas, que es un tema que está a la orden del día y sobre la cual hay muchos más desafíos, casi que del mismo tamaño de las oportunidades. Entonces, así como en el comercio de bienes, hemos venido dando pasos en la dirección correcta, en ese fortalecimiento institucional en lo interno en Colombia y en relación con otros países, en el comercio electrónico vamos a tener que hacer lo propio también para efectos de buscar cómo las aduanas, cómo las agentes, cómo las empresas privadas colaboran, contribuyen justamente para buscar contrarrestar esas prácticas a la brevedad posible. Un tema sobre el cual quiero hacer hincapié. Venezuela. Como saben, reabrimos la frontera el pasado 26 de septiembre al comercio, al paso de personas y de vehículos, y resulta que ese es un paso muy importante justamente en el objetivo de contrarrestar las prácticas informales de comercio. Durante los últimos 7 años lo que observamos es que mientras la frontera estaba cerrada, las prácticas informales de comercio se fueron a las trochas. Las mercancías y las personas pasaban por esas trochas o pasan aún de manera informal, sujetos a cualquier tipo de control ilegal o informal. De suerte tal que esa apertura de fronteras, más la consolidación de un acuerdo comercial bilateral con Venezuela, lo que busca justamente es contrarrestar esas prácticas ilegales o informales y hacer que el comercio bilateral se haga a través de los canales institucionales establecidos entre ambos países con ese propósito, que pasen por los pasos oficiales establecidos, por el puente Simón Bolívar, por el puente Francisco de Paula Santander, por el Atanasio Girardot y por el José Antonio Páez, que son los 4 más importantes, además de la aduana que queda en La Guajira. Síntesis, lo que se está buscando con esa legalización, formalización de la actividad legal, de la actividad comercial con Venezuela, no es otra cosa que también contrarrestar las prácticas informales y en muchos casos ilegales de comercio que se están dando en la frontera. Con Ecuador tenemos un acuerdo bilateral de cooperación que nos ha ayudado muchísimo con el intercambio de información y justamente con la anticipación a esas actividades ilegales, y nos ha permitido actuar de manera preventiva gracias a que la información fluye mucho más rápidamente. Lo ideal es mantener una relación estrecha, no solo un intercambio post de comercio, de cifras de comercio con las otras aduanas, sino que haya una conexión en tiempo real que le permita a las aduanas de Colombia observar las mercancías que están saliendo de los puertos de origen para efectos de que cuando lleguen al puerto de Colombia se verifiquen documentalmente, se verifiquen mediante los documentos, la información electrónica y puedan las aduanas actuar de manera preventiva. Esos son 3 o 2 de los grandes objetivos de esa política anticontrabando. Bienvenidos los esfuerzos de ALAC para buscar nuevos instrumentos, nuevos mecanismos que nos permitan a todos de manera conjunta contrarrestar ese fenómeno. No son menores los retos, porque vuelvo y repito lo que mencioné al principio, los retos van más allá de un comercio ilegal, de su facturación, son fenómenos de mayor complejidad que van a requerir el concurso no solo de las aduanas, sino muy probablemente de otras entidades de los otros gobiernos. Esperamos entonces al final de este ejercicio los resultados de las diferentes mesas técnicas y sectoriales, cada sector es un mundo, para efectos de recoger esas enseñanzas, esas sugerencias y ojalá poder incorporar esas enseñanzas y esas discusiones en nuestra normativa interna, en nuestra política interna y también en aquellos acuerdos que podamos en el futuro celebrar con los países vecinos con el propósito único de combatir el contrabando. Muchísimas gracias.